Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy, iniciamos con el testimonio de Nube Maguana, quien obtuvo la residencia con la firma Newman, Madeo y Fasano. El abogado Rodney Newman comenta la propuesta bipartidista conocida como Ley Dignidad y nos ofrece otro segmento de Islandia. Y el abogado Raymond Fasano nos brinda el testimonio de una cliente que obtuvo la residencia y la ciudadanía en 2 años. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración con Luna, de nuestra familia. Y no olviden que tenemos 4 oficinas en Newman, Madeo y Fasano. Estamos estratégicamente localizados, una en Long Island, mucha gente va de Long Island allá, en Patchogue. También estamos en el corazón mismo de Queens, en Jackson Heights. También en Manhattan, estratégicamente, prácticamente al frente del edificio de la Corte de Inmigración, en 299 Broadway. Y también, finalmente, una oficina muy frecuentada en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Y les invito a que se hagan ya uno más de los miles de clientes, decenas de miles de clientes que hemos tenido en Newman, Madeo y Fasano. Usted puede hacerlo ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefiere puede hacerlo ahora mismo, es muy fácil. Tome su teléfono en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí al código QR. Solo haga eso y usted va a tener una llamada en unos días y van a fijar la consulta con usted, con uno de los abogados, incluyéndome a mí, por supuesto. Yo soy Rodney Newman, su servidor. Y por supuesto no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. Por supuesto que estamos en redes sociales, en Facebook la página es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman, en YouTube el canal, visítenos, suscríbase por favor, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. No olviden que estamos también todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando de inmigración en vivo y en directo todas las semanas. Y también estamos de vez en cuando los lunes a las 6:30 p.m. hablando de inmigración en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de una cliente de muchos años de nuestra firma Newman, Madeo y Fasano. Se trata de Nube Maguana, que es de Ecuador. Veamos el testimonio muy lindo de Nube Maguana. Aquí nos encontramos con una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Se trata de Nube Maguana. ¿Cómo está, Nube? Bien, abogado, gracias. Ya tiene la green card, ¿no? Sí, ya tengo, gracias a Dios. Porque ganamos el caso de la cancelación de la deportación. Sí, abogado, gracias a Dios ganamos. Quiero clarificar que mucha gente le conoce como los casos de los 10 años, pero el nombre real es cancelación de la deportación. No hay los casos de los 10 años, no se llaman así, pero la gente le conoce popularmente como los casos de los 10 años. Pero es cancelación de la deportación. Fue un caso de corte aquí en Manhattan, ¿no es cierto, Nube? Sí. ¿Tuvo juez o jueza? Juez. Juez. ¿Y qué le pareció el caso? No estaba muy difícil, el caso estaba más o menos. Tampoco no es fácil. Sí, más o menos. Me imagino que llegaron momentos que usted se frustró un poco. Sí. ¿Con nosotros? Por la demora. Ya. Claro que la demora también no es culpa nuestra. Los clientes no siempre entienden eso. Créeme que si dependiera de mí, yo le daría la green card en una semana, pero Sí. depende, es cuestión de matemáticas. Hay más y más gente en corte de inmigración y no hay tantos jueces más. Le doy un ejemplo. Cuando yo comencé a hacer estos casos en el 2004, hace 13 años, tomaba 6 meses un caso de estos. 6 meses, de principio a fin. Ahora toman más como 5 o 6 años. El suyo Sí. tomó 4 años. Sí, ¿De qué parte del Ecuador es? de Azogues. Azogues. Yeah. Sí. ¿Y cuándo obtuvo la green card? Apenas hace 2 meses me llegó la green card. ¿Y no ha viajado todavía? No, todavía no he viajado. ¿Cuándo viaja? Primeramente Dios en este diciembre. ¿Diciembre? Sí.
Mucha gente me dice que viajan para Navidad y todo Sí, eso. para las Navidades. ¿Y por qué no viajan en el verano? ¿Después de cuántos años es que no viajan? Después de 18 años que no he regresado Si fuera yo me a compraría un Ecuador. boleto para mañana mismo, pero bueno. ¿Tiene familia en Ecuador, por supuesto? Sí, tengo a mi hermana, mis sobrinos. Yeah. Ya, gracias a Dios, mis papás también ya pueden venir para acá, ya vienen visados. Ah, ok, ¿tienen Sí, visa? Sí, tienen visa. También. Pero, ¿Ya han venido? Sí, ya están muy aquí. bien. Me alegro, me alegro. Bueno, gracias. viaje a Sobres lo antes posible, coma cuyes o Sí. hornado o lo que sea. Y como dicen, como siempre digo, muestra vez pues la green card. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. La felicito, Nube, y como siempre agradezco a todos los clientes que vienen acá, que se toman el tiempo de venir acá a dar sus palabritas de agradecimiento. Créeme que aprecio muchísimo eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado, por ayudarme a conseguir la green card. Y doy gracias a Dios también que me ha dado esa oportunidad grande de conseguir mi residencia. Para mí me siento muy contenta, muy feliz, que ya puedo aplicar a cualquier trabajo que yo pueda y me siento muy contenta. Y su esposo Manuel es un cliente de hace muchos años, cuando yo tenía mi firma anterior, que era Human Associates. Y ahora lo que vamos a hacer con él es, en lugar de hacer otro caso de cancelación de la deportación, sería el perdón provisional, porque es menos tiempo y menos difícil. Entonces haríamos una petición suya y después del perdón y después él viajaría al Ecuador para presentarse en el Consulado Americano en Guayaquil. Muchísimas gracias a ustedes dos. Y a su hijo también. Muchas gracias. Gracias, abogado, a usted. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuma, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuma, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal de esta semana, tenemos en semanas recientes, no hay mucho en inmigración, pero sí esta noticia importante que fue anunciada hace unas 2-3 semanas, de que hay una propuesta de ley bipartidista. Es una congresista de la Cámara Baja republicana y una congresista de Florida, la republicana, y una congresista demócrata de Texas, que se unieron y han propuesto esta nueva ley. Sería una reforma migratoria, sería un camino a la residencia para millones de personas. Esperemos que se dé. A cambio de asegurar la frontera, están proponiendo que se les dé un camino a las personas que tienen mínimo 5 años en este país, que se han portado bien, que han pagado impuestos. Le están llamando la ley de la dignidad. Estoy de acuerdo, es un nombre excelente, es un nombre muy apropiado, porque ya es hora de que tratemos con más dignidad a las personas que tienen mucho tiempo en este país, a las personas que tienen 10, 15, 20, 25 años
viviendo en Estados Unidos, que no tienen todavía ni siquiera un permiso de trabajo, muchos de ellos, peor una green card o la ciudadanía, y no es porque no han querido, es porque no han podido, no han habido leyes nuevas en el Congreso en más de 20 años. La última ley buena fue la famosa 245I, se acabó hace 22 años, el 30 de abril de 2001. Desde entonces no ha habido ni una sola ley buena que ayude a millones de personas en este país. Ya es hora de que se dé algo como la ley de la dignidad. Esperemos que tenga éxito en el Congreso, primero en la Cámara Baja, que voten suficientes demócratas y republicanos, porque es por el bien del país. Sería asegurar más la frontera. Ha bajado muchísimo el flujo de personas, en un 70% dicen, por la frontera, pero igual, esperemos de que venga algo para la gente que tiene mucho tiempo aquí. Ya es hora de que tratemos con dignidad a las personas que se han portado bien, que tienen hijos nacidos aquí, que tienen familias aquí. Esperemos que se dé. Y si no se da, seguiremos peleando con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, con las leyes que tenemos en Yuma, Madre y Fasano. Seguiremos representando, por supuesto, a miles y miles de personas, como siempre. Entonces, haga ya su cita con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefiere, puede hacerlo ahora mismo. Ponga su teléfono celular en cámara y apúntelo aquí al código QR. Solo haga eso, alguien le va a llamar a usted y fijará la consulta con nosotros en Yuma, Madre y Fasano. Muchas gracias. Amigos y amigas, a continuación el segundo segmento desde Iceland, ese país nórdico en el cual estuvimos recientemente con mi familia. Y en esta ocasión nos fuimos con un tour guiado al centro del país, al este de la capital de Reykjavik. Sin más, el Golden Circle Tour, el tour del Círculo de Oro en Iceland, Islandia. En nuestro segundo video de nuestro viaje reciente a Iceland, comenzamos en una cueva de hielo. Estas cuevas son muy famosas en Iceland, pero tengo que confesarles que esta cueva no fue en un setting, no fue en un lugar natural, sino más bien en el mismo museo de Perlan. Era una cueva artificial. En esta época del año hay muy pocas cuevas que están abiertas para visitas de turistas, y además hay que hacerlas con guías turísticos profesionales porque hay un poquito de peligro. Pero nos dio una idea de cómo se siente uno cuando está dentro de una cueva de hielo en Iceland. Al tercer día de estar en Iceland, en Islandia, fuimos en un tour muy famoso en Islandia que se llama el Golden Circle Tour, el tour del Círculo de Oro. Y ese tour va desde Reykjavik y se va al interior de la isla, porque no olviden que Islandia es una isla, al este y también un poco al norte. Y comenzó en un parque nacional que se llama Thingvellir National Park. Y en ese parque nacional vimos primero la laguna más grande de Islandia y después fuimos a un lugar donde están expuestos los platos tectónicos tanto de Europa como de Eurasia. Es decir, en realidad en ese país geográficamente estamos en ambos continentes, aunque políticamente es considerado Islandia parte de la comunidad europea, de la Unión Europea. Y en una parte de esos platos tectónicos que son muy impresionantes, nos informó el guía que ahí filmaron varios episodios de Game of Thrones, esa serie de televisión sumamente famosa, y específicamente un episodio que se llama Bloody Gates, o sea, las puertas sangrientas en Game of Thrones. Luego continuamos a una pequeña, bueno, no tan pequeña, cascada, y el agua estaba completamente helada, pero uno puede tomar el agua de ahí mismo, del río. Es completamente bebestible el agua. Y también introduje mi cara en el agua fría para despertarme un poco, porque no había dormido muy bien la noche anterior. Pero increíblemente bello este lugar de Thingvellir. Está helada. Y el tour continuó haciendo una pequeña parada, no mucho tiempo, en un lugar que se llama Laugarvatn. Y ahí nos indicaron cómo hacen el pan rye en la tierra. Ponen la masa del pan, que es delicioso ese pan rye, y lo entierran durante más de 20 horas en la arena y se cocina con el calor geotermal. Y en el mismo sitio habían varios charcos, digamos, de agua completamente caliente, hirviendo, que viene también del subsuelo, y es una evidencia de la energía
geotermal que existe en esa isla volcánica que es Iceland. Y había un restaurante ahí en Laugarvatn donde uno podía pedir el pan rye con un pescado que se llama Arctic char, muy parecido al salmón, pero sumamente fresco, y lo comen encima, le ponen primero al pan la mantequilla hecha en Islandia, que es deliciosa, y encima de eso el Arctic char, el pescado este que es ahumado como el salmón, y es una cosa completamente deliciosa. Luego el Tour Golden Circle continuó en el Haukadalur Geothermal Field. Es un campo de actividad geotermal muy activo, valga la redundancia una vez más. Y ahí están los famosos geysers, que son de los más grandes del mundo. No son tan grandes como el Old Faithful que está en Estados Unidos, pero la espuma de agua que viene desde abajo salta unos 30-35 pies en el aire. Y es bastante interesante ver estos geysers. Y después fuimos a una finca de tomates en Iceland. Ahora, para que ustedes sepan, en Iceland no crece casi nada de la agricultura. Prácticamente todos los productos agrícolas son traídos de afuera, de Europa, de Sudamérica, del África. No crece casi ningún producto agrícola en Iceland, con la excepción de algunos champiñones y también algunos berries, algunas fresas o cerezas o blueberries. Pero esta finca es un invernadero, o sea, todo está adentro y utilizan la energía solar y también geotermal, una vez más. Y tienen sus propias abejas incluso para el cross-pollination. Ahora, es un sitio en el cual han puesto mesas entre las plantas de tomates y cada semana hay muchísima gente que vaya. Es muy difícil conseguir una reservación. Por supuesto que nuestro guía ya la tenía porque era parte del tour. Muy interesante el Friedheimer Tomato Farm. Después de un delicioso almuerzo en Friedheimer Tomato Farm, fuimos a una de las cascadas más grandes de toda Europa que se llama Gullfoss. El guía dijo que eran las cataratas más grandes de Iceland, aunque parece que hay unas más grandes tal vez en el norte, y también unas que vimos nosotros después, unos días después, en el sur de la isla, que se llaman Skogafoss, son más altas. Pero sea como sea, Gullfoss es sumamente impresionante y uno siempre se moja cuando va a esas cataratas porque hay muchísima espuma del poder del agua que cae abajo, ¿no? Sumamente interesante, muy bonito y muy grandes las cataratas de Gullfoss. Y concluimos el tour visitando el cráter de un volcán. Bueno, parece que el volcán explotó hace millones de años y solamente queda el cráter ahora. Me recordó a mí, para los ecuatorianos, de la laguna de Cuicocha, que está al norte de Ecuador, donde hay una laguna justamente en el cráter del volcán. Es un tour, el Golden Circle, que nos tomó un día entero, pero sumamente interesante y espero hacerlo otra vez algún día. Este fue nuestro segundo segmento de Iceland y la próxima ocasión tendremos el último segmento en el cual visitamos un área muy linda de Iceland, que es el sur. Hasta la próxima, desde aquí en Iceland. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman.
3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Y amigos y amigas, a continuación les presento a mi socio Ray Fasano, quien recientemente nos dio el testimonio de una cliente nuestra en Newman Madey Fasano que pudo solucionar ella, su esposo y su hijo en menos de 2 años el caso. Tuvieron primero residencia y después ciudadanía los 3. Sin más, el testimonio de una cliente con mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Newman, Madeo y Fasano. Today I have one of our clients, Maria Hidalgo. Y estamos aquí con una cliente nuestra que se llama María Hidalgo y María nos trajo a su amiga Mayra y vamos a ver qué podemos hacer en el caso de Mayra también. Pero en todo caso, María me sorprendió mucho hoy día porque nos trajo su pasaporte americano, su pasaporte de Estados Unidos. Muéstreles por favor su pasaporte a los televidentes, María. Maria, your case was a little bit complicated Entonces, María, su caso era un poco complicado because you got your green card through adjustment of status, porque obtuvo su residencia por ajuste de estatus, but your husband was 245I eligible pero su esposo era elegible a las 245I because his father had filed an application during that 245I period, porque el padre de él había sometido una petición durante esa época de las 245I and since he was a minor at that time and you and him have been married for a million years, you also were able to get the benefit of 245I. y entonces como él fue menor y usted ha sido casado por miles de años, pues entonces usted también obtuvo el beneficio. Now, you sort of knew how we helped you, right? Entonces usted supo más o menos cómo la ayudamos. How did our office explain the process to you, Maria, so you could understand it? ¿Cómo fue que mi oficina le explicó el proceso para que lo entendieras? Fueron muy claros y muy sinceros. Me dijeron que iba a demorar máximo como 18 meses y fue así. Y lo que ellos me dijeron era que era complicado, que al principio iba a ser solo para mi esposo. Cuando mi esposo fue para obtener su residencia, a la cita de la residencia, el abogado que nos acompañó nos dijo que ¿dónde está tu esposa y dónde está tu hija? Ellos también entran. Imagínense, entonces para nosotros fue una sorpresa porque estábamos dispuestos a esperar que mi esposo demore 5 años para hacerse ciudadano americano para que nos pueda pedir, pero fue todo rápido y en 8 meses nos arreglaron a mi hija y a mí. Entonces en total fueron 2 años para que mi esposo, mi hija y yo seamos ciudadanos americanos. De verdad, thank you so much. Ahora, como ustedes ven, mis estimados televidentes, yo dije en un segmento recientemente que tenemos más de 30 años de experiencia en inmigración y hemos leído todas las leyes de inmigración que están aquí, hemos leído también todos los reglamentos que interpretan las leyes de inmigración y también hemos peleado y ganado miles de casos a través de los años. Y en este caso fue todo con nuestra experiencia como un rompecabezas que solucionamos con nuestra experiencia, porque aquí el suegro de María pidió al esposo de María y tenían ambos 245I. María había llegado a este país legalmente con visa, entonces pudimos solucionar el rompecabezas legalmente y obtener estatus migratorio para toda la familia. Y por eso es de vital importancia que cuando usted se siente con un abogado en la oficina del abogado, que el abogado o abogada tenga la experiencia necesaria para solucionar su rompecabezas legal. Y también dije recientemente que nosotros competimos a diario con los Google Lawyers, los abogados de Google o los abogados de las redes sociales que creen que simplemente haciendo una búsqueda en el Internet les da la misma experiencia que tenemos nosotros. No la tienen. Y para solucionar un problema como el que tenía María, tiene que tener un abogado con experiencia para resolver su rompecabezas. Lo hicimos nosotros y 2 años después ella ya tiene su ciudadanía. Muchas gracias por venir el día de hoy, María.
Y estimados televidentes, una vez más, si ustedes tienen cualquier pregunta sobre un caso como este o cualquier pregunta de inmigración en general, llámenos lo antes posible, haga ya su consulta, ya sea llame al 877-796-8626 o si prefiere puede hacerlo ahora mismo, apunte su teléfono celular en cámara al código QR que está en la pantalla. Muchas gracias y hasta muy pronto. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Esperemos que venga algo del Congreso como esta propuesta bipartidista, la ley de la dignidad, ya es hora, esperemos que se dé eso. Y mientras tanto, seguiremos peleando miles de casos, por supuesto, de la cancelación de la deportación, de la visa U, del perdón provisional, peticiones familiares, asilo, por supuesto, y muchos más en Newman, Madeo y Fasano. Haga ya su cita con nosotros, ya sea llamando al teléfono 877-796-8626 o si prefiere puede hacerlo ahora mismo. Tome su teléfono, no es muy tarde, póngalo en cámara y apúntelo aquí al código QR. Solo haga eso y tendrá la consulta con nosotros también. Y por supuesto no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. También estamos, por supuesto, en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal, visítenos, suscríbase, compártalo el canal. Es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes de vez en cuando a las 6:30 p.m. en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.